Bien, siguiendo la temática del tema 4, habíamos empezado entonces a describir lo que era el segundo principio, los procesos espontáneos, el ciclo de Carnot. En esta parte del tema 4 vamos a trabajar con el tercer principio, las energías libres de Hertzsprung y Gibbs, la ecuación de Hertzsprung y Gibbs y las condiciones de equilibrio. Habíamos visto hasta ahora en el primer principio, donde nos revelaba que la energía se mantenía constante del universo, donde se podía convertir libremente todo el calor en trabajo, sin importar que el calor era un efecto unidireccional que tenía un vector, o sea, todas las fuerzas estaban dirigidas hacia un solo lugar para que pueda participar, pueda realizarse ese trabajo, mientras que cuando ese trabajo se transformaba en calor, las fuerzas esas se liberaban anisotrópicamente y de ahí teníamos la presencia del aumento en desorden en ese calor. Y de ahí hemos llegado a través de razonamientos de las máquinas térmicas y demás al concepto de que la entropía del universo aumenta en procesos espontáneos. Y en procesos de equilibrio termodinámico, la energía del universo, la entropía es igual a cero. A cero Kelvin, toda la energía del movimiento térmico se ha extinguido. En un cristal perfecto, todos los átomos o los iones se encuentran en un ordenamiento uniforme y regular. Esto quiere decir que la entropía, si el movimiento es igual a cero y todo se mantiene en una rigidez de tal manera a una determinada temperatura que es el 0 Kelvin, esto quiere decir que la entropía de un cristal perfecto es igual a cero. La entropía de un elemento puro en su forma condensada estable, sólida, líquida, es cero cuando la temperatura tiende a cero a la presión de un bar. Toda sustancia que tiene una entropía finita, toda sustancia tiene una entropía finita, pero en el cero absoluto es cero si la sustancia es perfectamente cristalina. ¿Esto qué significa? Significa que hay excepciones a las cuales en el cero absoluto la entropía no es cero. Según el teorema de Nernst, la observación experimental que resultó consecuentemente con el concepto de que era un ordenamiento regular de moléculas, la entropía es cero a temperatura cero, se expresa mediante este teorema, que me dice que el cambio de entropía que acompaña cualquier transformación físico-química se aproxima a cero cuando la temperatura se aproxima a cero, siempre que las sustancias involucradas sean perfectamente cristalinas. Entonces, para la determinación experimental de la entropía, vamos a ver que vamos a graficar los valores de capacidad calorífica, presión constante sobre temperatura en función de la temperatura para un intervalo completo de temperaturas. Eso se escribe de la siguiente manera. Delta de S, que va a ser S menos S0, S0 correspondiendo para la temperatura 0, a presión constante va a ser igual a la integral entre T sub 0 y T de la capacidad calorífica presión constante C sub P sobre T por la diferencial de T. Si nosotros graficamos y observamos la gráfica para unos tres estados diferentes, sólido, líquido y vapor, vamos a ver que hay un cambio en la curva que acompaña a esta superficie de la integral, ¿sí? Cuando pasa del estado sólido al estado líquido y al estado gas. Si nosotros a su vez, en lugar de graficarse P sobre T, graficamos la entropía en función de las temperaturas, vamos a ver que a medida que va cambiando de la temperatura de fusión a la de ebullición, de la ebullición a la temperatura normal, hay un salto de entropía entre cada uno de esos estados y ese salto es equivalente a delta de S sub 0 de evaporación va a ser igual al delta de H0 de evaporación sobre la temperatura de evaporación. Lo mismo en el caso de la temperatura de fusión, va a ser el delta de H de fusión sobre la temperatura de fusión, donde las entropías, en el caso de que estén las energías en calorías, se van a llamar calorías sobre grado y esto se denomina unidad entrópica.
El tercer principio permite conocer la entropía de cualquier sustancia en el límite del cero. Imaginando una reacción química a presión de un bar entre un elemento a 0 grado Kelvin, se obtendría entonces para cualquier compuesto a 0 grado Kelvin y presión de un bar, y su entropía sería igual a 0. Entonces, a presión constante, nosotros podemos calcular desde el 0 hasta el estado gaseoso las distintas etapas, cómo ir calculando las entropías entre las distintas etapas. Para ello, ese delta de S va a ser igual a la integral entre 0 y t de la diferencial de S. Y eso va a ser la diferencial del calor reversible entre 0 y t sobre t, y esto va a ser igual a S2. Entonces, la suma de estas entropías para cada uno de los estados va a ser la entropía total. Entre 0 y T de fusión, o sea, entre el 0, cuando es el cristal perfecto, seguimos subiendo la entropía hasta la temperatura de fusión, va a ser la Cp, ¿sí?, del sólido sobre la temperatura de fusión. En la temperatura de fusión, ese salto que involucra, que es nada más y nada menos que el área bajo esa curva, va a ser el delta de H de fusión sobre el T de fusión, más la integral del estado líquido, que va a ser entre el T de fusión y el T a la cual se produce la evaporación, va a ser el Cp del líquido en estado líquido sobre la temperatura entre estas dos temperaturas, y eso me faltaría acá, si lo cortamos y calculamos hasta acá, sería un S2. Si nosotros calculamos hasta una determinada temperatura donde la sustancia ya está en estado gaseoso, vamos a tener que incluir entonces en la sumatoria el delta de H de evaporación sobre la temperatura de evaporación, más una integral hasta la temperatura a la cual queremos llegar. La interpretación molecular de la entropía la podemos ver de dos formas: macroscópicamente, o sea, considerando las variables presión, volumen y temperatura, o microscópicamente, considerando la posición del átomo en la red cristalina y la velocidad de cada uno de ellos. En un estado macroscópico podemos ver muchos, como vemos en la figura, muchos estados microscópicos compatibles, que en realidad son los que forman el estado macroscópico. La entropía es una medida del número de estados microscópicos asociado a un determinado estado macroscópico. Un sistema desordenado es más probable que uno ordenado. ¿Por qué? Porque tiene más estados microscópicos disponibles diferentes. La entropía tiene una tendencia natural a aumentar, dado que corresponde al cambio de las condiciones de baja probabilidad a estados de mayores probabilidades. Si nosotros comparamos en esta tabla la entropía, por ejemplo, del mismo elemento, como puede ser el carbono, diamante, grafito, en sus dos expresiones, o sea, en la forma grafito y en la forma de diamante. Nosotros sabemos que el carbono en la forma de diamante es el más duro que podemos conocer, tiene una disposición, como ven en la figura, tetraédrica, mientras que el carbono grafito es un carbono laminal, el cual está compuesto por láminas hexagonales con energías tipo Van der Waals unidas entre ellas, las cuales son fácilmente desplazables, por eso que ustedes pueden escribir con un lápiz. Observen entonces la diferencia a temperatura absoluta de los elementos, de los compuestos a 25 grados de unidades entrópicas átomo grado mol. Veamos entonces que para el carbono diamante tenemos una entropía de 0,583, mientras del carbono grafito la entropía llega casi al triple, va a ser 1,36. Así podemos ver entonces en este gráfico cómo la entropía de un líquido es mucho mayor que la entropía de un sólido, la entropía del gas va a ser mucho mayor que la entropía de un líquido. Las sustancias con moléculas de tamaño y estructura similar tienen entropías parecidas. En reacciones químicas que impliquen solo gases o líquidos puros o sólidos puros, la entropía total del sistema, el delta de S0 del sistema, dependerá en general de la variación del número de moles de gas. Acuérdense que la entropía es una propiedad extensiva. Si el número de gases aumenta, aumentará la entropía. ¿Sí? Si el número de gases disminuye, disminuirá la entropía. El concepto de entropía es la consecuencia del segundo principio, pero hay otras dos funciones que utiliza la entropía en su deducción,
que son de uso mucho más conveniente en muchos casos. Una de ellas es la energía libre. La emplearemos extensamente en el estudio de los equilibrios tanto físicos como químicos y con la dirección de dicho cambio. La función trabajo, representada por el símbolo A, se define como A es igual a la energía interna menos la temperatura por la entropía, donde E, entonces, repito, es el contenido energético del sistema, T su temperatura y S su entropía. Como E, ¿sí? Tanto E como T y S son propiedades características del sistema, dependientes solo de su estado termodinámico y no de su historia previa, es evidente que se aplicarán los mismos criterios a la función trabajo. Es por ello que se considera a A, la función trabajo, como una función de un solo valor del estado del sistema, y el diferencial de A se podrá tratar entonces como una función completa, como una diferencial completa. Además, como E y S son propiedades extensivas, A también va a tener un carácter extensivo. De A entonces es una diferencial completa, A es una función de estado del sistema y A tiene un carácter extensivo. A fin de entender el concepto físico de la función trabajo, vamos a ver en un sistema, en un proceso isotérmico, donde el estado inicial es 1 y el estado final lo vamos a llamar 2. Entonces, vamos a expresar la función trabajo para el estado 1 como A sub 1 igual a E sub 1 menos T por S sub 1 y A sub 2, el estado final 2, como A sub 2 igual a E sub 2 menos T por S2. ¿Por qué tomamos T? Porque estamos trabajando en un proceso isotérmico donde la temperatura se mantiene constante. Entonces, reordenando, ¿sí? El delta de A, decimos que es A2 menos A1, va a ser entonces estas dos expresiones, tomando la diferencia de estas dos expresiones, sacando factor común T, nos va a quedar que delta de, o sea, E sub 2 menos E sub 1, menos T por S2 menos S1. Y esto no es otra cosa que delta de T, de delta de A sub T, o sea, temperatura constante, va a ser igual a delta de E a temperatura constante menos T por delta de S. Y T por delta de S no es otra cosa que para un trabajo, un proceso isotérmico reversible que Q reversible, siguiendo el primer principio. ¿Sí? Entonces, si delta de S es Q reversible sobre T y a su vez entonces reemplazamos, nos va a quedar que el delta de la función trabajo a temperatura constante va a ser igual al delta de la energía a temperatura constante menos el Q reversible. Por el primer principio sabemos que delta D a temperatura constante va a ser Q reversible menos el trabajo reversible. Entonces, sacando factor común trabajo menos trabajo, nos va a quedar entonces que es la expresión de delta de A. Entonces, por lo tanto, nos va a quedar que el trabajo reversible no es otra cosa que menos el delta de la función trabajo. Por esta ecuación, la disminución de la función trabajo a temperatura constante es igual al trabajo reversible ejecutado por el sistema. Como el trabajo reversible en estas condiciones es el trabajo máximo, por lo tanto, en un proceso isotérmico, la disminución de la función trabajo es una medida del trabajo máximo que se puede obtener en un cambio de estado. Esta propiedad es la que justifica el término función trabajo para la magnitud definida en esta última ecuación 3, aunque se la llama energía libre de Helmholtz. Se deberá observar que cualquier proceso dado, isotérmico o de otra clase, va acompañado por un cambio definido de un valor de la función trabajo A, pero es únicamente en el proceso isotérmico donde este cambio es una medida del trabajo máximo utilizable. Esto es muy importante. No en cualquier proceso yo puedo llegar a definir que el trabajo máximo utilizable va a ser la función trabajo. Por ejemplo, si estamos a presión constante, pero la temperatura variable, ahí ya no puedo definir nada. O en un proceso irreversible. Entonces, repito, porque es un concepto importante. Si nosotros estamos en un proceso isotérmico, podemos aseverar que
el máximo trabajo utilizable es la función trabajo con el signo negativo. Como delta D, función trabajo a temperatura constante y delta D a temperatura constante están completamente definidas por sus estados iniciales y finales del sistema, los resultados de las ecuaciones 2 y 3 que observamos acá suministran la prueba de que en un proceso reversible isotérmico los valores de trabajo, o sea de W y Q, están definidos, dependiendo únicamente del trabajo ejecutado por o contra el sistema. El trabajo máximo que un proceso puede proporcionar no es necesariamente igual a la cantidad de energía disponible para realizar un trabajo útil, aunque el proceso se efectúe reversiblemente. De la cantidad total de trabajo disponible, una parte se emplea en realizar uno contra la presión volumen, bien sea debido a su contracción o a su expansión del sistema durante el proceso. Cuando este tiene lugar reversiblemente a presión y temperatura constante, comprende un cambio de volumen que va desde B sub 1 a B sub A. El trabajo realizado contra la atmósfera es P, entonces va a ser P por delta de B. Como se efectúa a expensas del máximo proporcionado en el proceso, la cantidad neta de energía disponible para ejecutar otro trabajo distinto al de la variación de volumen contra la presión atmosférica de confinamiento debe ser la energía neta disponible, o sea, va a ser el trabajo máximo menos P por delta de B. Y esta va a ser, no es otra cosa que la energía neta disponible. Como el trabajo máximo es delta D a temperatura constante, ¿se acuerdan? Para un proceso isotérmico, menos T por delta de S, entonces acá le podemos restar menos P por delta de B. Podemos definir entonces la energía de Gibbs de la siguiente manera. Para obtener otra con mayor precisión el máximo de energía disponible en un proceso, definimos otra función de estado, G, denominada energía libre de Gibbs. Esta segunda función que nombramos es la más generalizada, deducida de la entropía, y se denomina energía libre y se define por G menos E, la energía, menos T por S, más P por B, y ya sabíamos que la función trabajo que acabamos de encontrar era igual a E menos T por S, entonces, reemplazando, me queda que la energía libre o energía de Gibbs es igual a la función trabajo más P por B. Como a su vez sabemos que la entalpía o el contenido calórico del sistema es igual a E más P por B, entonces podemos definir que la función de Gibbs o la energía de Gibbs, la energía libre de Gibbs, va a ser igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía del sistema. Al igual que A, o sea que la función trabajo, la energía libre es una función de un solo valor de estado termodinámico del sistema, así la diferencial de G es una diferencial completa, también es una propiedad extensiva, y si comparamos 1 y 4, o sea la primera que habíamos definido y esta última, revela una propiedad interesante de aplicación general. Tanto la función trabajo se relaciona con la energía de Gibbs de la misma manera que la energía interna se relaciona con el contenido calórico o la entalpía. Para un proceso isocórico, o sea a presión constante, delta de G, la variación de la energía libre de Gibbs a presión constante, va a ser la variación de la función trabajo a presión constante más P por delta de B. Para un proceso isotérmico, o sea, a temperatura constante, delta de A era igual a menos el trabajo reversible, por lo tanto, menos delta de G reemplazando en la ecuación de arriba, nos quede cambiando de signo, multiplicando todo por menos 1, nos va a quedar entonces que la variación de la energía libre de Gibbs a presión y temperatura constante va a ser igual al trabajo reversible menos un trabajo de expansión. Esto es lo que se conoce como trabajo neto, que se representa como trabajo con asterisco reversible
entonces, menos delta de G a presión y temperatura constante es el trabajo neto. La disminución de la energía libre que acompaña un proceso a presión y temperatura constante es igual al trabajo reversible o máximo diferente del trabajo de expansión, o sea, trabajo neto máximo, que se puede obtener de un determinado proceso. O sea que la variación de la energía libre de Gibbs es una medida del trabajo útil. Se la conoce también como potencial termodinámico o como energía aprovechable según Lord Kelvin. Tanto para delta de G, como ya vimos para la variación de la función trabajo, para cualquier cambio está definido por completo independientemente de las condiciones bajo las cuales se realiza el proceso, pero solamente cuando el proceso se realice a presión y temperatura constante, delta de G será igual al trabajo neto máximo utilizable para un cambio de estado determinado. Por lo tanto, en un proceso reversible isotérmico en el cual el trabajo ejecutado por el sistema es solo el trabajo de expansión, T por delta de S va a ser igual a ¿qué? A dE más P por delta de B. Usando, al hacer esta primera igualación, hemos usado el primer principio y hemos usado el concepto de entropía. Si ahora diferenciamos la ecuación obtenida para la función trabajo, o sea, A igual a la energía menos T por S, la diferencial de A va a ser igual a la diferencial de E menos T por la diferencial de S, como la diferencial del producto va a ser la constante del primero por la diferencial del segundo menos la diferencial del segundo por la constante del primero. Entonces, y a su vez despejando de acá T por delta de S, que me queda igual a dE más P por dB, ¿sí? Entonces, nosotros podemos reemplazar esa expresión en la diferencial de A y me queda igual entonces que diferencial de A va a ser igual a diferencial de E menos diferencial de E menos P por dB menos S por dt. Simplificando las diferenciales de E, me va a quedar que la diferencial de A va a ser igual a menos P por dB menos S por dt. De a donde, si nosotros trabajamos a volumen constante, este primer término desaparece y nos queda que la diferencial de A volumen constante va a ser igual a menos S por T por dt a volumen constante, haciendo una diferencial, o sea, la variación de A con respecto a T a volumen constante va a ser igual a menos S, o sea, menos la entropía. Y a su vez, trabajando a temperatura constante, desaparecerá el segundo término y me va a quedar entonces que la variación de la función trabajo con respecto al volumen a temperatura constante va a ser igual a menos la presión. Si nosotros nos recordamos que habíamos obtenido la energía libre también como la entalpía menos la temperatura por la entropía, y a su vez, entonces, reemplazamos T por lo que acabamos de hacer de la misma manera, nada más que ahora para la energía libre de Gibbs, entonces, siguiendo el mismo razonamiento, vamos a encontrar entonces que, reemplazando, nos queda que dG va a ser igual a T por ds menos P por dB más P por dB más B por dP menos T por ds menos S por dt. Como ya vemos, tenemos varios términos para simplificar. Entonces nos va a quedar que la diferencial de G va a ser igual al volumen por la diferencial de la presión menos la entropía por la diferencial de la temperatura. Si trabajamos ahora a temperatura constante, resolvemos y nos queda que la variación de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión a temperatura constante es igual al volumen. Y a su vez, a presión constante, nos queda que la variación de la energía de Gibbs con respecto a la temperatura a presión constante es igual a menos la entropía. Si comparamos las ecuaciones 6 con 8 y 7 con 9, vemos que nos trae otra generalización útil, ¿sí? Donde A se relaciona de la misma manera con el volumen que la energía libre de Gibbs se relaciona con la presión. Y como presión y volumen son inversamente proporcionales, los signos se intercambian. Estos resultados son solo
para sistemas cerrados, homogéneos, heterogéneos, líquidos, sólidos o gas, cuya masa permanece invariable. O sea que cuando n es igual a constante, yo puedo establecer estas relaciones. Ahora bien, cuando nosotros analizamos los cambios isotérmicos para un mol de gas ideal, o sea, cuando dt es igual a 0, la diferencial de la función trabajo a temperatura constante no es otra cosa que menos P por dB, o sea, una expansión, ¿sí? Un cambio, el trabajo de expansión. A su vez, si nosotros trazamos integrales en ambos miembros, la integral de delta de A va a ser de dTA a temperatura constante, va a ser A2 menos A1 a temperatura constante, y esto va a ser igual a menos desde B1 a B2 de P por dB para un proceso isotérmico, y este resultado está de acuerdo con la definición de la variación función-trabajo en un proceso isotérmico y el trabajo reversible que se obtiene. Es válido solamente para procesos isotérmicos de un gas ideal. Ahora bien, si nosotros tenemos que habíamos encontrado que la variación de la energía libre a temperatura constante era igual a B por dP, para un mol de gas ideal podemos establecer la ecuación general de los gases, P por B es igual a RT. A su vez, entonces, la variación de delta de G, o sea, G2 menos G1 a temperatura constante, va a ser igual a RT, R porque es la constante universal de los gases, y T, temperatura constante, sale fuera de la integral, y nos va a quedar la integral entre P1 y P2 de dP sobre P, que no es otra cosa que entonces delta de G a temperatura constante va a ser igual a RT por el logaritmo neperiano de P2 sobre P1. Como P2 sobre P1 es igual a B1 sobre B2 a temperatura constante, ¿se acuerdan? Por Boyle. Entonces puedo decir que a temperatura constante, delta de G es igual a delta de A. Esto es válido únicamente para un proceso isotérmico de un gas ideal. Lo que vamos a hacer ahora entonces es deducir las expresiones de la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Entonces, estas dos expresiones son formas de la ecuación deducida por Gibbs-Helmholtz, uno en el 1875 y otro en el 1882, y son conocidas como ecuación de Gibbs-Helmholtz. Nosotros hemos encontrado entonces que la energía libre de Gibbs era igual al cambio entrópico menos la temperatura, al cambio entálpico, a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Si nosotros derivamos entonces G en función de T a presión constante, vemos encontrado que era igual a la entropía. Relacionando estas dos ecuaciones, encontramos entonces que G va a ser igual a la entalpía más T, la temperatura, cambio el signo porque menos por menos más, por la derivada de la variación de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura a presión constante. Análogamente, hacemos lo mismo para A, o sea, para la función trabajo. A va a ser igual a E más T por S. A su vez sabemos que la variación de A con respecto a la temperatura a volumen constante es igual a menos la entropía. Por lo tanto, relacionando ambas, me queda que A es igual a E más T por la variación de A con respecto a T a volumen constante. Entonces, repito, estas dos ecuaciones son las ecuaciones de la función trabajo. De la función trabajo relacionada igual que la expresión de la energía de Gibbs. Una fue calculada por Gibbs y otra fue calculada por Helmholtz. Entonces, dividiendo todo por t cuadrado y reordenando, me va a quedar entonces que h sobre menos h sobre t cuadrado va a ser igual a menos g sobre t cuadrado más 1 sobre t por la derivada de g con respecto a t a presión constante. Ahora, a su vez, si todo ese término lo puedo meter en una sola expresión o integrar en una sola expresión matemática, lo que va a ser la variación de g con respecto a t dividido en t y todo con respecto a t a presión constante,
Por lo tanto, volviendo a ordenar la expresión, me va a quedar la variación de G dividido en T con respecto a la temperatura a la presión constante va a ser igual a menos la entalpía sobre T cuadrado. Es de la misma forma análoga, se puede deducir para la función trabajo y la expresión que me va a quedar va a ser una expresión que en lugar de ser en función de la entalpía va a ser en función de la energía interna. Esta última es la que raramente usan los químicos. En realidad, la expresión que más usan es la expresión de la energía libre. Hay otras formas de la ecuación de Bitt-Feldman que se emplean más frecuentemente y estas tratan de los cambios de energía libre, contenido calórico, etc., que acompañan a un proceso apreciable. El proceso puede ser naturaleza física o química, la única restricción es que tenga lugar en un sistema cerrado, o sea, masa constante, y que esté en equilibrio con la presión externa. Si consideramos entonces ahora para un sistema cerrado, ¿sí? Donde vamos a tener G1 igual a H1 por T por S1 como estado inicial, el estado final lo vamos a llamar 2 y sacamos un delta de G que va a ser entre el estado final y el inicial. Como delta de G, delta de H y delta de S son incrementos para un proceso isotérmico, delta de G va a ser igual a delta de H menos T por delta de S. A su vez, en un proceso isotérmico, menos delta de S va a ser igual a menos S2 menos S1 y va a ser igual a la variación de G2 con respecto a la temperatura, que esto ya lo hemos encontrado en las diapositivas anteriores, a presión constante menos el estado 1. Entonces, reordenando, podemos ver que la variación de delta de G, o sea, de G2 menos G1 con respecto a T a presión constante, va a ser igual a la variación de delta de G con respecto a delta de T a presión constante. Reordenando, o sea, relacionando estas dos ecuaciones, me va a quedar que delta de G va a ser igual a delta de H más T por la variación de delta de G con respecto a T a presión constante. Dividiendo todo en T cuadrado y reordenando, encontramos de otra forma la energía de la ecuación de Gibbs-Helmholtz, que va a ser que la variación de la energía libre dividida en la temperatura de trabajo, porque estamos trabajando a temperatura constante, con respecto a esa temperatura, esa variación a esa temperatura, con respecto a la temperatura, presión constante va a ser igual a menos delta de H sobre T cuadrado. Y esta es la forma útil de la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Estas ecuaciones son válidas, de nuevo, para un sistema cerrado, reversible o no, que esté en equilibrio termodinámico entre el estado final e inicial, ya que únicamente bajo estas circunstancias pueden las diferentes funciones termodinámicas tener valores definidos. Como ya hemos visto entonces, la entropía del sistema puede disminuir siempre que la entropía de los alrededores aumente en igual magnitud. En un sistema encerrado, ¿qué se intercambia? Masa no, se intercambia energía. Entonces, la entropía del sistema más la entropía de los alrededores siempre aumenta, es mayor que cero. Cuando vimos entropía, llegamos a determinar que un proceso irreversible AB, la suma de los términos Q sobre T para todas las etapas isotérmicas es menor que el incremento de entropía del sistema. Para un cambio infinitesimal de Q sobre T va a ser menor que la variación de entropía. O sea, esto se da para un proceso irreversible. Para un proceso reversible, la variación de S era igual a Q sobre T, ¿recuerdan? Entonces, la variación de la entropía va a ser mayor o igual que Q sobre T. Por el primer principio, nosotros encontramos que Q era igual a dE por P por dB. Por lo tanto, ds va a ser mayor o igual que dE más P por dB sobre T. Esto es una condición de espontaneidad y donde acá se puede ver la afirmación de que en un sistema en equilibrio reversible, la entropía es igual a Q sobre T. En un proceso irreversible, la entropía siempre aumenta.
Si la energía es constante y no se ejecuta trabajo contra una fuerza externa, D es igual a cero. El trabajo es igual a cero, por lo tanto, la entropía es mayor o igual que cero. Si la presión externa es la única fuerza, el trabajo de expansión, o sea, P por dB, el trabajo es igual a cero para un cambio de volumen igual a cero. O sea que el proceso a volumen constante, la energía, ¿sí?, de a volumen constante va a ser mayor o igual a cero. Cuando entonces la energía y el volumen son constantes, la entropía de un sistema es un proceso espontáneo, aumenta y permanece invariable cuando el sistema está en equilibrio termodinámico. La entropía de un sistema en equilibrio es la máxima a energía y volumen constante. Siguiendo con las condiciones de equilibrio, entonces veamos que la función trabajo habíamos encontrado era igual a la energía por la temperatura y por la variación de la entropía. Derivando esta expresión, ya habíamos visto que nos quedaba como las derivadas de la expresión de la ecuación siguiente. A su vez, habíamos encontrado recién que la diferencial de la entropía era mayor o igual que D más trabajo sobre la temperatura. Si en esta desigualdad pasamos la temperatura al otro miembro, nos va a quedar la expresión como T por diferencial de entropía mayor o igual que D más el trabajo. Si reemplazamos ahora entonces D por S por dt, o sea, dA, ¿sí?, va a ser menor o igual que menos el trabajo y menos la entropía por dt. Por lo tanto, el signo menor se refiere a un proceso espontáneo e irreversible. Siempre y cuando que dt sea igual a 0 y trabajo sea igual a 0, D va a ser menor o igual a 0 en iguales condiciones. Un proceso espontáneo va acompañado de la disminución de la función trabajo. En un estado de equilibrio termodinámico a temperatura y volumen constante, la función trabajo es un mínimo. Ahora bien, cuando el trabajo es solo un trabajo de expansión y el sistema está en equilibrio con la presión externa, se puede sustituir trabajo por P por dB, donde la presión es la presión externa del sistema. Entonces nos va a quedar que la diferencial de la entropía es mayor o igual a dE más P por dB sobre T, y nos va a quedar esta expresión que recién habíamos despejado. A su vez, la energía libre de Gibbs es igual a E menos T por S más P por B, donde de habíamos encontrado, si diferenciamos esta expresión y simplificábamos, nos terminaba quedando que D es igual de G, la diferencial de G va a ser igual a la diferencial de E menos T por la diferencial de la entropía, menos la entropía por la diferencial de la temperatura, más la presión por la diferencial de B, más B por dP. A su vez sabíamos que menos de E era mayor o igual que P por B menos T por ds. Si despejamos esta ecuación, pasamos este término al otro miembro. Perdón, este término a este miembro y este término para el otro miembro. Si nosotros despejamos en función de D, me queda que D va a ser menor o igual que T por ds menos P por B. Por lo tanto, dG, la diferencial de la energía, va a ser menor o igual que menos P por dB más T por ds, si reemplazamos en esta expresión que hemos obtenido, y consideramos la desigualdad y despejamos dG. De esta manera, entonces, podemos simplificar las expresiones de signo contrario, P por dB y T por ds. Por lo tanto, la diferencial de la energía libre de Gibbs es menor o igual que el volumen por la diferencial de la presión menos la entropía por la diferencial de la temperatura. Volviendo entonces a esta última expresión que acabamos de obtener, que la variación de la energía libre de Gibbs es menor o igual que el volumen por la diferencial de la presión menos la entropía por la diferencial de la temperatura, si a presión y temperatura constante, consideramos entonces que
la variación de la energía libre va a ser menor o igual a cero. Para un sistema en equilibrio a presión y temperatura dada, G deberá ser mínima, o sea, igual a cero. Todos los procesos que tienen igual a temperatura y presión constante van acompañados por una disminución de la energía.